Compartieron con Francisco Villa la experiencia de la lucha armada, crearon estampas, novelas, crónicas, canciones y periódicos que difundieron una imagen positiva del carismático líder, de sus tácticas y estrategias de combate, de su capacidad de gobierno y de sus propuestas de reformas sociales. Todas ellas dieron origen a muchas leyendas del Centauro del Norte. Sin embargo, otros se empeñaron en la construcción de una imagen negativa de Francisco Villa. Los que aquí estamos hemos revisado miles de documentos, cientos de entrevistas de la época, recortes periodísticos perdidos, artículos, testimonios de los que oyeron, que les dijeron, el que les dijo y que luego se lo contó. Porque además, como toda revolución popular, el villismo está teñido de versiones. La División del Norte, escribió Adolfo Gili el año que yo nací, es una de las grandes hazañas históricas del pueblo de México. La División del Norte es el ejército revolucionario más potente de la historia de América. La mayoría de la historiografía de la Revolución Mexicana ha considerado que la Revolución Popular, representada por Villa y por Zapata, perdió la guerra contra los constitucionalistas porque eran ejércitos campesinos y que los campesinos no tienen un proyecto de nación. Y en el momento en que se convierte en jefe de la División del Norte, en ese momento Villa empieza a actuar por sí mismo, sin depender de nadie. Y el conflicto con Carranza es precisamente porque choca con la idea que tiene Carranza de la nación, de la revolución. Que se construyó sobre la base de que el villismo y el zapatismo y también el constitucionalismo destruyeron hasta sus cimientos el Estado oligárquico porfirista. Álvaro Obregón responde que por ningún motivo, que sobre la espalda de Francisco Villa hay un cúmulo de crímenes que tiene que pagar por ello. Villa tenía villistas y los mejores villistas eran telegrafistas, maquinistas de tren, trabajadores de las casas redondas, mecánicos. O sea, la infraestructura, la Revolución Mexicana no se entiende sin el ferrocarril. Y ahí tienes otro universo apasionante que construye una de las columnas vertebrales de la División del Norte. Sin ferrocarril no hay División del Norte. ¿Cómo encontramos que destruye el espinazo del ejército federal? Destruye el espinazo de la resistencia del antiguo régimen. Las cosas más inusitadas que imaginarte puedas. Una estructura ferroviario-militar como nunca la historia del mundo ha desarrollado. Y por más que se diga que Villa estuvo a punto de fusilar a Obregón, si esa hubiera sido la intención, lo hubiera fusilado. Villa tenía arranques momentáneos que después consideraba. Y cuando actuaba de manera violenta, lo hacía sobre la base de que estaba actuando de acuerdo a su pensamiento revolucionario. Eso te lleva a la historia fantasiosa del problema del robo de la cabeza, porque Villa ni muerto te deja tranquilo a los historiadores, porque después de muerto va a ser enterrado y luego va a ser desenterrado y le van a robar la cabeza. Y tan fueron crímenes de Estado que después los encargados de investigar y de castigar a los supuestos culpables intelectuales y materiales le dieron carpetazo al asunto. Trayectoria de un bandolero reconvertido por azares de la vida y desde la voluntad en reformador social. Se rompen las relaciones con Carranza y de ahí en adelante Villa va a luchar por la eliminación política del carrancismo, obregonismo, Calles, pero principalmente con el jefe, y es derrotado. Y sin embargo, eso que hicieron mientras estuvieron en revolución dejó una huella tan profunda que México cambió a pesar de su derrota. Y sin embargo, la legitimidad y la justicia de la lucha que encabezaban tuvo que ser reconocida por sus vencedores
y tuvo que ser incorporada de una manera distinta al nuevo Estado, con un nuevo pacto social en donde los campesinos y los sectores populares fueron una parte importantísima como protagonista. Recordar a Villa y Zapata es recordar que cuando el pueblo toma su destino en sus manos puede transformar su realidad. Voy a usar como despedida una frase de Pancho Villa que está registrada. Planeación de la batalla de Zacatecas. 3 horas Ángeles explicando cómo había que ir cerro por cerro. Fin de la reunión, Villa dice, aquí se rompió una jerga